Es uno de los nombres propios de la comunicación en España desde hace más de 30 años. Es Javier Pons, que acaba de fichar por Llorente y Cuenca, la consultora número 1 de este país, como asesor estratégico. Javier nos recibe hoy en la sede madrileña de Llorente y Cuenca para hablar sobre este nuevo reto y para hacer una radiografía de lo que es el mercado audiovisual hoy en España. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy bien, estupendamente. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Gracias por recibirnos. Javier, lo primero, el mercado audiovisual, como todo, lo está pasando francamente mal. Castigado por una crisis publicitaria que parece que no ve todavía la luz al final del túnel. ¿Dónde están las oportunidades de negocio hoy para el mercado audiovisual? Bueno, yo creo que sigue habiendo oportunidades de negocio en la creación de contenidos. Es una vieja historia y un viejo lema de que el contenido es el rey. Hoy es más rey que nunca, porque con la multiplicación de canales de distribución que se ha producido gracias a la tecnología, pues el contenido, si le faltaba algo para ser el auténtico eje y centro de las operaciones audiovisuales, pues ya lo ha conseguido. Entonces, yo creo que sigue habiendo oportunidades en sofisticar y en profesionalizar lo que es la creación de contenidos. Yo creo que hemos vivido una época en este país, específicamente en cuanto a producción televisiva, pues una época yo catalogaría como muy positiva, pero un poco anárquica y un poco caótica. Entonces yo creo que ahora hay una oportunidad para una empresa que focalice bien, que analice bien cuáles son las necesidades del mercado, que lo haga de una forma sofisticada, con buenas herramientas, con buena información, con buena inteligencia y entendimiento de lo que está pasando y del entorno. Y yo creo que ese es una ventana de oportunidad para, repito, una empresa que piense en 360, que piense además en global, que no piense solo en el mercado español, no solo por la situación específica del mercado publicitario, que efectivamente, como has dicho tú, no está sana, pero sino también como visión, ¿no? Javier, durante tu última etapa como consejero delegado en la cadena SER, pudiste ser testigo en primera fila de lo que es el mercado latinoamericano y cómo están evolucionando países como Colombia, como Venezuela, como Argentina y también Miami, ¿no? que es un polo de atracción hoy. ¿Qué oportunidades hay para empresas españolas en esos países? Pues yo creo que hay muchas oportunidades. Tengo que decir que estoy encantado de haberme incorporado a la red de expertos de alto nivel de Llorente y Cuenca, porque eso me va a facilitar entrar en contacto con ese núcleo, con ese sector de empresas medianas y pequeñas que creen que deben internacionalizarse por el criterio propio de expansión y también por necesidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay tres mercados en particular, pero yo pondría el acento sobre dos mercados, que son el de Colombia y el de México especialmente, en el cual se abren grandes oportunidades por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, en México, primero, es un gran mercado, evidentemente el mercado hispano de los principales, y que además ahora está viviendo un momento de transición fundamental. Después de muchísimos años en los que no se ha movido prácticamente nada y que estaba todo totalmente centrado en la operación de dos grandes grupos como eran Azteca y Televisa, ahora con la llegada del presidente Peña Nieto se ha producido y se ha aprobado una nueva ley de reforma de las comunicaciones que abre la puerta a una mayor pluralidad en México, a una mayor democratización de los contenidos y eso se concreta en la aparición de 2 licencias en abierto más que van a aparecer seguramente a finales del año 14, principios del 15, y que eso realmente va a hacer que México, que está viviendo en un momento de una cierta excitación positiva, se convierta en un centro de oportunidades para todos aquellos que quieran, que tengan talento y que tengan talento para crear contenidos. Yo creo que es desde luego uno de los territorios claves donde una empresa, repito, que tenga esas herramientas puede desarrollarse con éxito. Y luego Colombia, ¿no? Colombia, afortunadamente, después de la época negra que ha vivido durante muchos años, yo siempre digo que Colombia está,
sea, México está como España estaba en los 90 y Colombia está como estaba España en los años después, en la transición, o sea, la transición al principio de los 80. Entonces, claro, aquella vitalidad que tenía este país después de 40 años de etapa negra, pues la está viviendo ahora Colombia, que está saliendo de un túnel en el que le sumió la violencia y que está descubriendo con un mercado de profesionales muy bien formado. Yo diría que es el mejor formado en Latinoamérica. Está descubriendo que puede ser uno de los grandes. Tiene una población joven, bien preparada y con muchas capacidades. Y bueno, pues con Llorente y Cuenca, desde luego que es líder, como decías, en España, pero es muy líder también en Perú, por ejemplo, y tiene muy buena presencia en Colombia y un altísimo nivel también, prácticamente en el top 3 en México. Pues vamos a desarrollar una especie como de tela de araña de inteligencia para ayudar a las empresas que quieran incorporarse a esos mercados. ¿Y qué me puedes decir de Miami? Por ejemplo, ahora en Miami está Luis Fernández, a quien conoces muy bien, y son varios los que quieren entrar en ese mercado. Pero me imagino que no debe ser fácil. Sí, la verdad es que Miami ha sido como la capital audiovisual y de diversos sectores cercanos al audiovisual durante muchos años. Es verdad que ahora se está balanceando mucha actividad en Los Ángeles, mucha actividad hispana, porque es verdad que Miami tiene ese membrete de capital, pero es una ciudad típica, en el mundo hispano de Norteamérica. Es una ciudad que no puedes tomar como referencia, aunque sea un centro de negocios del audiovisual y de la música, porque realmente no hay una población mexicana potente, hay una mezcla de poblaciones, desde luego cubana, hay mucho venezolano y bueno, también hay algunos mexicanos, pero realmente el color que tiene Miami no es el que te da la traducción de cómo funciona el mercado hispano en Estados Unidos. Tienes que bascular más a Los Ángeles. Entonces yo creo que está viviendo ahora un momento de transición Miami, ¿no? Porque está intentando encontrarse a sí mismo. Yo creo que ha vivido un poco como de la capital, pero se está dando cuenta de que la actividad se está desplazando prácticamente en gran parte. Los grandes profesionales las grandes empresas, los grandes profesionales, el talento se está desplazando a Los Ángeles, y recomendaría desde luego tener una vista puesta sobre todo en el mercado de Los Ángeles, del Gran Los Ángeles, porque yo creo que es donde hay que estar ahora para entender qué está pasando en el mercado hispano, que están pasando muchas cosas, ¿no? Es decir, el desembarco de Televisa en Univisión, que ya esto parece definitivo y que no hay vuelta atrás. Por fin, después de muchísimos años, sabéis que Televisa era una de las aspiraciones incluso del fundador de Televisa, y que nunca pudo por diversas cuestiones. Es el momento ahora que Televisa toma el mando en Univisión. Telemundo, después de la compra de la NBC por Comcast, se está reforzando. Murdoch ha entrado en asociación con RCN en Colombia para crear Mundo Fox, y realmente hay un gran campo por delante para desarrollar contenidos audiovisuales ahora en el mercado hispano. Pero te repito, como me hablabas de Miami, pues sí, con un pie en Miami, pero con la estrategia muy enfocada a lo que pasa en Los Ángeles. Y Javier, a nivel contenidos, hablabas de Televisa. Televisa hizo lo imposible por entrar en el mercado español. Intentó imponer sus telenovelas y no dio resultado. ¿Le puede pasar lo mismo a empresas españolas que intenten aterrizar con contenidos españoles en Los Ángeles, en Miami, en Latinoamérica? Bueno, yo creo de lo que me ha servido mi experiencia reciente como consejero delegado de Prisa Radio ha sido aprender a leer a estos mercados, ¿no? Nos equivocamos, en general, yo creo que ya hay pocos que van allí con esta actitud, pero nos equivocamos y vamos con la actitud de que vamos a enseñar, de que vamos a desarrollar unas habilidades que ellos no tienen, y que además les vamos a marcar el paso o el ritmo, y que además les vamos a vender nuestros contenidos tal cual. Los contenidos del mercado español audiovisual no sirven tal cual para el mercado latino. Hay que tropicalizarlos, como dicen, y si tú quieres realmente pues operar con éxito allí, lo que tienes que hacer es asociarte
escucharte, o sea, realmente hacerte muy esponja para escuchar muy bien y leer muy bien qué es lo que quieren esas sociedades que están en plena transformación y adaptar tus contenidos allí. Es verdad que hay muchísimo talento en España que se puede ir allí y de hecho On Demand, una de las dos patas principales que tiene como línea de negocio es la distribución y la producción de contenidos. On Demand estamos llevando formatos españoles a México, estamos llevando formatos españoles a Colombia, a Perú, a Chile y estamos también asociándonos con productoras, por ejemplo, en México para producirlos allí. Ahora, es verdad que la lata ya no sirve. Háblanos de On Demand. ¿Cómo se abren puertas digitales en este momento? ¿Por qué parece que en Estados Unidos están como 3 años, 4 años más avanzados que nosotros? ¿Y por qué aquí todavía cuesta tanto ver una plataforma como un Netflix o plataformas similares? Bueno, yo creo que básicamente por volumen, o sea, por dimensión del negocio, ¿no? Yo no creo que haya un problema de que no entendamos aquí la cuestión digital o el reto digital. Yo creo que lo que no hay aquí son los recursos como pueden tener en Estados Unidos para haber lanzado Netflix o otras plataformas que ya se están extendiendo al resto de Latinoamérica. Yo creo que es fundamental entender que se han roto las barreras, que cuando tú tienes que hacer un trabajo creativo de contenidos, ya tienes que pensar en todas las plataformas, o sea, y en todos los soportes por los que se va a distribuir ese contenido. Y yo creo que en ese proceso creativo, que a veces tecnológico, porque yo creo que ahora necesitas creatividad, talento, pero también necesitas tecnología. Si tienes una buena suma de estos dos elementos, yo creo que tienes opciones para poder introducirte con éxito en el mercado digital. Está claro que ese es ya no el futuro, sino el presente. De hecho, para el que nos está viendo y no sabe lo que es Netflix, habrá que decir que es una plataforma de series y películas online que tiene 30 millones de usuarios en Estados Unidos. Si fuera un canal privado, quizás sea el canal privado más visto de todo, más exitoso de Estados Unidos. Y aquí lo han intentado y todavía no ha funcionado. ¿Por qué? Pues yo creo que ellos han entendido el cambio fundamental en este proceso. En este proceso en On Demand siempre lo remarcamos. Es decir, lo que ha cambiado es el perfil del cliente. O sea, es decir, el espectador, el internauta, el consumidor de contenidos ya no es aquel pasivo que estaba en su silla esperando que le llegara todo triturado y que no podía además intervenir en el proceso, sino que ahora es alguien activo que no es que intervenga en el proceso, es que lo decide, lo define. O sea, ahora mismo el interlocutor digital o el espectador digital, él se programa sus propias parrillas de programación. Esto lo ha entendido y es el origen de Netflix. Y yo creo que los intentos que ha habido aquí, que no son muchos, y creo que hay alguno ahora mismo que se está moviendo, que podría ser, porque es verdad que es curioso que no hay ninguno hispano, o sea, no hay todavía una plataforma hispana de distribución de contenidos digitales, ¿no? Y creo que hay alguna empresa española que se está moviendo ahí, pronto tendremos noticias, y yo creo que para que funcione tiene que entender eso, es decir, que se acabó que el cliente está en el eje, el espectador, el consumidor de contenidos está en el centro de la operación. Él manda, entonces tienes que poner toda tu inteligencia a servicio de ese punto de vista, ¿no? Es decir, algo muy diferente a lo de antes, porque antes prácticamente lo que tenías que intentar era pues consolidar una oferta global de parrilla que pudiera ser atractiva, pero en la cual no esperabas feedback en absoluto, ¿no? Aquí en España, recientemente, el Supremo ha decidido anular nada menos que 9 canales de la TDT. Ha sido un aldabonazo para todas las cadenas privadas que en este momento están en incertidumbre y no saben qué van a pasar con esas cadenas. Me gustaría saber tu valoración respecto a eso. Bueno, yo soy muy crítico en estos momentos con la Administración porque me parece muy poco serio que a estas alturas estemos con esta indefinición en cuanto a lo que está pasando. Bueno, primero, la primera premisa, la ley hay que cumplirla, yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, pero este problema lo ha creado la Administración, no lo han creado los operadores de televisión. Por lo tanto, lo que deberíamos exigirle a la Administración es una acción rápida, nítida, clara y eficaz
para solucionar el embrollo en el que ella misma ha metido a todo el mundo. Es decir, porque fíjate, de la gran esperanza que era el apagón analógico, la irrupción de la TDT, nos estamos encontrando con una auténtica catástrofe. Es decir, canales que cierran porque hay operadores que no saben gestionar, o sea, se han concedido licencias a operadores que no saben gestionar televisión, operadores que cierran por la fuerza de la crisis, pero luego, en el fondo, un auténtico desbarajuste legislativo y de planificación que es responsabilidad de este gobierno y del anterior, o sea, que no es un tema de partidos, pero que yo entiendo que es, me parece intolerable que estemos hoy, además en la situación en la que están viviendo los operadores, con esa incertidumbre de que cuántos canales van a quedar. Es decir, a ver, si la Administración el problema lo ha creado ella, pues lo que hay que pedirle y exigirle a la Administración, vale, que se cumpla la ley, como de hecho todo viene del proceso de que alguien impugna esa concesión. Bueno, pues la Administración tendría que haber dado una solución ya rápida hace tiempo y no dar la sensación de que lo están manejando para un poco, bueno, pues... ¿Atar en corto a las cadenas? Exactamente, o sea, es un poco, estaba buscando la expresión, atar en corto a las cadenas y condicionar su relación con las cadenas. Que yo creo que además es una estrategia errónea, porque yo creo que las cadenas son soberanas y al final son empresas que tienen sus accionistas y que sus accionistas defienden sus intereses y por lo tanto no van a entrar en un juego con el gobierno, más allá de la lógica relación que hay entre los medios y un gobierno, por supuesto. Lo que no se entiende, Javier, es que esto no se haya previsto, que esto haya tomado a todo el mundo por sorpresa, incluido creo que a la Administración también. Bueno, es que primero la Administración, porque es que, repito, los operadores no son responsables de este problema, es la Administración. La Administración tenía que haberlo previsto el gobierno anterior, el gobierno nuevo cuando llega lo tendría que haber intentado solucionar y no dejar que pasara lo que ha pasado, que repito, me parece un poco como de tercermundista. Ese para mí es como el tiro de gracia a la TDT, que era la gran esperanza audiovisual de este país, que iba a fortalecer el tejido audiovisual, y se ha convertido realmente en una catástrofe. De hecho, ha sido muy crítico, sobre todo por decisiones tomadas en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero en relación a la TDT, porque se dieron frecuencias quizás a grupos que tú calificaste como no profesionales. ¿Cuál fue? Explícanos un poco eso. ¿Cuál fue el gran fallo que se cometió en esa etapa? Bueno, yo creo que el gran fallo que se cometió en esa etapa y que se comete en general es, yo creo que establecer criterios sobre bases políticas. Es decir, yo creo que no hubo un trabajo, de hecho, sí, yo creo que hubo un trabajo en el Ministerio de Industria muy serio y muy profesional, y lo que no hubo fue un seguimiento en vicepresidencia del Gobierno que tradujera bien ese buen trabajo de los técnicos del Ministerio de Industria. Es decir, cuando el trabajo y los informes del Ministerio de Industria llegan a la decisión política final, muchas veces el problema es que la óptica no es aplicar lo lógico, lo que dice el sentido común, lo que recomiendan los técnicos, que para algo habrán hecho un informe en una dirección, y que se aplican decisiones con criterios puramente políticos, y eso, pero eso es extensivo a los dos principales partidos de este país, ¿no? Entonces yo creo que no es un problema solo de la segunda, del final de la legislatura de Zapatero, sino también del inicio de Rajoy, ¿no? Es una indefinición y es algo obstinado en el querer controlar a los medios, cuando finalmente la revolución digital y la revolución de la tecnología, pues afortunadamente ha hecho explotar cualquier esperanza de controlar nada, porque ahora mismo cualquiera, desde su habitación, desde un coche, desde la calle, a través de su teléfono móvil, de su teléfono inteligente, puede emitir un programa de radio, puede prácticamente emitir un programa de televisión. Lo que pasa es, Javier, que al final siempre la mano del político tiene que en el mercado audiovisual, al final siempre está ahí. Es una mano para nada invisible, es una mano muy visible. Por ejemplo, la fusión Antena 3 con La Sexta. Competencia la traba, y va el gobierno, la destraba y la autoriza. Al final, la política siempre está ahí. Bueno, sí, la política, y me temo que eso va a seguir pasando. Por lo cual ¿Sí, eso es lo correcto? Bueno, a ver, se arregló, o se intentó arreglar. Yo creo que la decisión política contribuyó a intentar arreglar
parte de un problema que se había creado, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se reparten licencias sin tener en cuenta cuál puede ser el mapa y cuál es la tarta publicitaria y cuál va a ser el reparto, bueno, pues sucede lo que sucede, que tanto 4 como la Sexta vivieron gravísimas dificultades. Yo creo que la decisión política de autorizar la fusión es una decisión que prima sobre todo intentar poner un cierto orden en el panorama audiovisual. Discutible, porque bueno, pues puede haber gente que opine, ¿no? Pues que ahora se ha creado un duopolio. Sí, ha habido muchas quejas, sobre todo de las cadenas más pequeñas, donde dicen que este duopolio absorberá prácticamente el 90% del mercado publicitario. Sí, pero este duopolio, aparte de que viene marcado por una decisión política, viene marcado también bastante por el mercado. O sea, es decir, realmente el resto de cadenas pequeñas que se quejan, bueno, pues digamos que no han tenido la habilidad, el acierto para hacer que sus proyectos crecieran suficientemente para conformarse con una alternativa. Al final nos hemos quedado sin alternativa. Es triste, pero echarle la culpa a ciertas decisiones yo creo que no es esconder el problema que a lo mejor tienes tú, ¿no? La otra decisión polémica de la segunda legislatura de Zapatero fue la decisión de quitar la publicidad en televisión española. Eso te pilló a ti y a Luis Fernández en ese momento dirigiendo esa nave insignia del mercado audiovisual. Hoy Televisión Española no se sabe si tiene que volver, si no tiene que volver. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, si Televisión Española volviera hoy a la publicidad tendría un problema más grande del que tiene. Porque dada la caída del mercado de ingresos publicitarios y dada la caída de share y rating que ha tenido Televisión Española, yo creo que sería peor el remedio que la solución. Es decir, por lo tanto, yo creo que no es la solución para Televisión Española volver a la publicidad. Es decir, yo creo sinceramente que hay muchas acciones que tomar. Nosotros tomamos algunas, pero no tuvimos tiempo y algunas veces también nos equivocamos o el acierto de poder desarrollar todas. Pero yo creo que quien esgrime que la solución para la televisión española es que vuelva a la publicidad, creo que se equivoca. Porque, repito, si volviera ahora tendría menos presupuesto del que puede disponer por una financiación pública, que yo creo que lo que habría que hacer sería tener la valentía de establecer un sistema claro y medible de aportación pública a la televisión española que fuera sobre unos criterios objetivos y que además se los explicara a los ciudadanos. Miren, señores, ustedes pagan, que ya están pagando, porque estamos pagando todos. Pues bueno, pues ya que pagamos, vamos a hacerlo de una forma más ordenada, más transparente, más clara, y creo que es un trabajo pendiente de hacer, porque nadie ha tenido ni la valentía política de afrontarlo. Siempre estamos entre la indefinición, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con Televisión Española? ¿Ponerle publicidad, no ponerle publicidad? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es abordar un plan estratégico profundo, estructural. Repito, yo creo que hubo una época, no porque estuviéramos nosotros, en la que se empezó a hacer algo, luego se interrumpió, y creo que lo que hay que hacer es retomar ese trabajo estratégico en profundidad estructural y reformar estructuralmente Radio Televisión Española, que es lo que necesita. No necesita ahora la vuelta de la publicidad. Por último, Javier, ¿qué hacemos con las autonómicas? Cuestan 1.000 millones de euros al año y creo que en algún momento tú ofreciste una solución al respecto. Sí, tanto Luis Fernández como yo intentamos en un momento determinado fomentar una idea que no tuvo mucho éxito, que era intentar crear una cadena nacional, que fuera otra cadena más de Radio y Televisión Española, o que no fuera titularidad Radio y Televisión Española, para que fuera un proyecto colectivo que incluyera a todas las autonómicas. Es un modelo que ya existe, que está en France Television. Hay un canal que está compuesto por toda la suma de canales autonómicos o regionales que allí hay, ¿no? O departamentales. Es decir, eso podría convertir el proyecto de las autonómicas en algo más estructurado, más viable,
reducir su tamaño, porque pues, es absurdo que estemos soportando el gasto que supone tener una televisión autonómica con 2.000 personas o con 1.500 personas cuando no tiene ninguna finalidad. Es decir, nuestro objetivo o nuestro proyecto era agrupar a todas. Además, pensábamos que esto se podía hacer para la marca España, potenciar un poco esos contenidos en el canal internacional, porque es verdad que cuando viajas por el mundo, pues todo el mundo que ve televisión española internacional pues quiere tener acceso a la información de su comunidad. Pues era un proyecto que yo creo que daba varias respuestas positivas o varias soluciones a varios problemas estructurales que siguen teniendo las autonómicas. Es verdad que no se puede hablar de todas las autonómicas igual. Yo creo que hay casos como ETV o como TV3 que sí que deben tener, por sus características históricas, algún tipo de tratamiento especial, pero no en la dimensión que están ahora, desde luego. Muchísimas gracias por recibir a Periodista Digital y mucha suerte. Muchísimas gracias a Periodista Digital y suerte a todos.